Agradecemos la presencia de funcionarios y concejales de la ciudad. El diputado nacional Gustavo Hein, la Asociación Amigos del Campamento Calá y público en general. Hoy se cumplen 170 años de la Batalla de Caseros. El Ejército Grande estaba formado por unos 30.000 soldados, de los cuales más de 10.000 eran entrerrianos. Luego de cabalgar durante todo el mes de enero por el norte de la provincia de Buenos Aires, llegaron al campo de Caseros. Aquel 3 de febrero de 1852, el general Urquiza arengó a sus soldados diciéndoles: soldados, si el tirano y sus esclavos os esperan, enseñad al mundo que sois invencibles. Y si la victoria por un momento os es ingrata, con vosotros buscad a vuestro general en el campo de batalla, porque el campo de batalla es el punto de reunión de los soldados del ejército aliado. Después se puso su poncho blanco, pese al calor del día, y una galera. Tomó una lanza y emprendió la lucha. Transcurrieron 6 horas consecutivas de combate y por fin la victoria coronó al Ejército Grande Libertador. El himno nacional nos une como argentinos, nos recuerda el grito sagrado de la libertad. La marcha de Entre Ríos exalta los valores por los que luchó Urquiza para hacer grande a nuestra provincia. Invitado por el municipio de Basavilbaso, el presidente de la Asociación Amigos del Campamento Calá, profesor Gastón Buet, hablará sobre la importancia de esta fecha. La verdad que es una alegría poder estar hoy en este lugar celebrando los 170 años de lo que fue la gesta de Caseros. Digo con alegría porque no recuerdo, o hace muchos años por lo menos, que yo veo el busto de Urquiza en esta plazoleta justo José Urquiza, y jamás he visto un acto celebrando la batalla de Caseros en Basavilbaso. Entonces celebro mucho que haya personas de Basavilbaso que quieran empezar a recordar la obra de un entrerriano para toda la República, no solamente para Basavilbaso. Cuando Jorge me invitó a poder hacer este acto, enseguida pusimos toda la gente de la asociación a trabajar para poder hacerlo. ¿Y por qué es importante? Porque Urquiza no es un caudillo. Urquiza es un estadista, es un político que sobrepasa la imagen provincial. Es un hombre que luchó para formar la República Argentina. Y hoy, un 3 de febrero, pero hace 170 años, empezaba a tomar forma este conjunto de estados independientes, el conjunto de estados de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que después de 43 años de guerras civiles no habían encontrado todavía un rumbo. Habíamos tenido a los hombres de Mayo, a un San Martín, el gran Libertador, a un Belgrano, los grandes intelectuales de la época del 10. Habíamos tenido a los hombres del 16 que declararon la independencia. Habíamos tenido 4 intentos constitucionales. Tenemos la Asamblea del año 13, el intento constitucional del 19, el 22, el 24, y aún así nunca habíamos podido organizarnos como nación dentro del Estado de un marco jurídico, ¿sí? Finalmente Urquiza logra unir todas las partes. ¿Y cómo hace eso? Empieza su derrotero un 1 de mayo del 51, con el famoso pronunciamiento en la Plaza de Concepción del Uruguay, ¿sí? Donde el gobernador reasume para sí la potestad de las relaciones exteriores para el Estado de Entre Ríos. Recordemos que antes de Caseros existían en las Provincias Unidas una confederación. Una confederación era un intento de Estado federal donde los estados independientes eran autónomos, entregaban su soberanía temporalmente a un gobierno central. Es decir, en cualquier momento cualquier estado podía legalmente separarse de esa confederación. Y eso es lo que hace Urquiza un 1 de mayo del 51, ¿sí? Reasume para Entre Ríos la capacidad de relacionarse con potencias extranjeras, ¿sí?
Tanto así, entonces, arma un ejército de alianza en América del Sur con los exiliados perseguidos por los 20 años del rosismo, ¿sí? Con algunas alianzas del Imperio de Brasil para apoyo logístico y económico, ¿sí? Con el Estado de Corrientes, que siempre había estado en pie de guerra porque consideraba ciertamente que lo que Rosas representaba no era el verdadero federalismo, sino un unitarismo disfrazado de federalismo desde la ciudad-puerto. Y es así entonces que arma en el campamento de Calá, entrena un ejército, una verdadera ciudad militar, ¿no? Llegó a tener casi 30.000 hombres. Pensemos que Baza del Bazo tiene alrededor de 15.000, es 2 veces Baza del Bazo, pero hace 100 años atrás. Bueno, arma el ejército e inicia su campaña, primero cruzando la banda oriental, todo el ejército moviéndose, desplazándose por la provincia, cruzando el río Uruguay a la altura de Gualeguaychú, y terminando en agosto del 51, en lo que se llamó la Convención del Pantanoso, cuando las fuerzas de Oribe, que sitiaban Montevideo hacía más de 10 años, tienen que reconocer la victoria del Ejército Libertador, porque los mismos soldados de Rosas se pasaban espontáneamente al bando del ejército de Urquiza, retoman a Entre Ríos, algunos vuelven por barco, por agua, vapores, y mientras el general Urquiza se reúne las tropas en el Calá, inicia nuevamente la marcha en noviembre hacia la costa del Paraná, a lo que iba a ser después la ciudad de Diamante, en las barrancas de la llamada Punta Gorda, una angostura que hay en el Paraná, mientras los vapores traían a otros personajes por agua, como Mitre, Sarmiento, en barcos a vapor. De hecho, van a tener el primer combate de las armas del Ejército Grande con las armas de Rosas contra Norberto Mansilla, en lo que sería la batalla, el combate del Tonelero, similar a lo que había sido obligado en su momento, con un triunfo de las fuerzas del Ejército Libertador. El cruce del Paraná, una de las grandes gestas militares de la historia argentina, no reconocidas en Argentina mismo. También se reconoce y se estudia en la academia, por ejemplo en West Point, como se estudia el cruce de los Andes de San Martín, también se estudia la gesta urquiciana y no se estudia en Argentina, ¿sí? El cruce del Paraná comienza un 24 de diciembre a la noche y termina un 6 de enero, de Navidad de Reyes, movilizando una ciudad de 30.000 hombres con pertrechos, animales y todo lo necesario para logística para poder llegar hacia Buenos Aires. Cruzan las ciudades de Rosario y de Santa Fe, espontáneamente se sublevan contra las autoridades rosistas del lugar, tienen que exiliarse, Pascual Echagüe, famosos degolladores como Cuitiño, Santa Coloma, huyen todos hacia Buenos Aires a refugiarse en la ciudad de Buenos Aires. Y los hombres, al encontrar que Urquiza va avanzando con su ejército, espontáneamente se suman a este ejército libertador, lo que demostraba que no había simpatías por el personaje de Rosas, sino sumisión por terror, ¿no? Después de tantos años de mazorca, todos los opositores al régimen eran considerados unitarios, deportados, confiscadas sus propiedades, tenían que exiliarse cuando no asesinados. Y ese ejército va avanzando y llega por fin a las puertas de Santo Lugares, a las puertas de Morón, muy bien descrito por Sarmiento, que era el boletinero del ejército, iba haciendo los partes diarios contando cómo va avanzando ese ejército. Finalmente, el 31 de enero se encuentran en las afueras de los campos, llamados Campos de Álvarez, se produce el primer gran combate que prácticamente define la victoria para el ejército aliado. Y el 3 de febrero a las 9 de la mañana rompen las cargas de caballería en este enfrentamiento que también es importante por la historia argentina. Fue el combate que mayor movimiento de soldados argentinos tuvo en la historia argentina. 30.000 hombres del lado de Urquiza, como me dijo un mayor del ejército, sería casi todo el plan del ejército argentino hoy, ¿sí? Es el mayor combate, el combate que además que define un antes y un después. ¿Por qué? Porque si algo caracterizó a Urquiza, más allá de ser un militar invicto, jamás perdió un combate, siendo que no era militar, sino por desempeño del campo, era un político, era un estadista, tenía un objetivo que era más allá de los egos personales, que era crear algo para después, ¿sí? Las obras políticas se construyen con una mirada a décadas, no a años. Y eso es lo que Urquiza veía en su trabajo. Reúne a todos esos gobernadores en la Corno de San Nicolás, esos gobernadores que hacía días le habían dicho loco, traidor, salvaje, unitario, para quedar bien con Rosas, cuidándose las espaldas, por supuesto, por las dudas, ¿no? Pero que Urquiza el otro día no salió a degollar gobernadores como hubiera pretendido Sarmiento, sino que los convocó a todos y les dijo: ni vencidos ni vencedores,
tenemos que formar un Estado. Tenemos que por fin, después de 40 años, crear un Estado nacional. Firman el Acuerdo de San Nicolás y se comprometen a una convención constituyente que va a ser en la ciudad de Santa Fe. ¿Sí? De tan importante consideraban ese acuerdo que la pluma con la que firman ese Acuerdo de San Nicolás es rota, porque no había nada más importante que firmar, consideraban en ese momento, con razón. ¿Sí? Se reúnen los constituyentes en Santa Fe y en el 1 de mayo del 53 tenemos por fin, después de tantos años, una Constitución Nacional y se considera fundada institucionalmente la República Argentina. Pocos meses antes, el Estado de Buenos Aires, haciendo el mismo uso legal que había hecho Urquiza en el 1 de mayo del pronunciamiento, se cesiona al Estado de Buenos Aires, se abre esa confederación y no participa en la fundación de la República Argentina. Entonces, casi durante 10 años, tenemos la República Argentina y el Estado de Buenos Aires, incluso enviando embajadores a Europa, cada uno por su lado. Algo trascendental es que Urquiza va a ser entonces el 5 de marzo de 1854 el primer presidente de la República Argentina. Después vendrá Derqui, Pedernera, reemplazándolo, y cuando el Estado de Buenos Aires se incorpore a la República Argentina, Mitre será el primer presidente con todas las provincias, ahora sí. Pero el pacto fundacional, el acto fundacional y la República Argentina son fundadas a partir de Caseros, la Constitución del 53 y la conversión de la presidencia en el 54. Por eso es importante rescatar esta obra, porque se ha hablado mucho en la historia argentina. El historiador oficial de la historia argentina ha sido Bartolomé Mitre, justamente, y ha contado la historia desde su perspectiva, desde su megalomanía egocéntrica y desde la visión de la ciudad puerto hacia la periferia. No se le permitió a lo que ellos consideraban un bruto del interior ese pecado capital de haber sido él quien fundara la República y no ellos que habían sido los hombres de la Revolución. Entonces, la tarea de la historia oficial desde un comienzo fue no hablar mal de Urquiza, sino desaparecerlo de la escena política. Y lo lograron, lo desaparecieron. ¿Sí? Hoy se habla más del 3 de febrero, se habla por ahí de San Lorenzo, que fue importante, porque fue un combate que duró 10 minutos y no definió nada, a pesar de haber sido el bautismo de fuego de los granaderos. Y no se habla de Caseros, que formó la República Argentina. ¿Sí? Se habla del 1 de mayo, del Día del Trabajador, y no se habla de pronunciamiento. Se les desapareció. ¿Por qué? Porque las currículas escolares vienen desde Buenos Aires y se toma la historia oficial. Después vino el revisionismo, la segunda corriente histórica. También viene desde Buenos Aires y toma como hombre y como modelo el revisionismo justamente la figura de Juan Manuel de Rosas. Entonces, ¿cómo queda Urquiza para el revisionismo? Es el gran enemigo de la Confederación. ¿Sí? Entonces, una corriente lo ignora y la otra lo destruye. Y así estamos en Argentina desde siempre, a pesar de las luchas federales, terminando siendo vencidos con la pluma que es más poderosa que la espada, en las mentes de los jóvenes que aprenden la historia contada desde Buenos Aires y no desde el interior profundo. Por eso creemos que es momento de que celebre que esto pase, porque esto no es casual. Esto no se hacía nunca en Paso del Vaso, se hace, y he visto, gracias a las redes, he visto en otras ciudades de Entre Ríos que también se hace, y se empieza a valorar la figura de Urquiza y sobre todo su valor como estadista. ¿Sí? Todos los hombres se equivocan, todos los hombres cometen errores después de décadas y décadas de gobierno. Lo importante es el legado. Cuando los hombres mueren, los se miden por su legado, es lo que queda para la posteridad. Y hay que empezar a estudiar un poco más a Urquiza en materia de educación. El primer colegio laico de la República Argentina, el Colegio Nacional del Uruguay, los primeros colegios normales, Paraná y Concepción del Uruguay, los primeros colegios formadores de maestros, ¿sí? La Constitución Nacional, en materia de económica, en materia de salud, las cantidades de cosas que Urquiza ha incorporado, ¿sí? Así que yo creo que es momento de empezar a repensar un poco la educación y de empezar a pensar, además como entrerrianos, tener el orgullo de poder sentirse que son descendientes de esos hombres que le dieron a la República finalmente la forma, ¿sí? Porque que la Constitución se haya elaborado en Santa Fe es un accidente. Urquiza fue el que decidió que se iba a hacer en Santa Fe, justamente porque tenía un pensamiento federal y quería que todos se sientan partícipes de la construcción del Estado, no centralizar todo en Entre Ríos. Así que bueno, un placer haber estado hoy y que cada vez seamos más y que cada vez podamos conocer, porque no se puede amar lo que no se conoce. Cada vez podamos conocer más, sentirnos más orgullosos de esa entrerrianía y de esa república fundada. Gracias.
En nombre del municipio de Basavilbaso y de la Asociación Amigos del Campamento Calá, se colocará un ramo de laureles al pie del busto del general Urquiza. Elegimos esta planta porque es el símbolo de la victoria y de la libertad. Además, me fijé que el monumento tiene 2 placas que después invito a que pasen a leerlas. La primera fue inaugurada en 1951, o sea, el centenario del pronunciamiento. Y la segunda, 1970, el centenario de la muerte del general Urquiza cuando lo asesinaron. Y en la segunda está mencionado el campamento Calá. Invitamos al viceintendente municipal, señor Juan Carlos Flesler, y al vicepresidente de la Asociación de Amigos del Campamento Calá, señor Victorio Rossetti, a depositar la ofrenda. Buenos Aires no quiso estar presente, pero Urquiza insistió durante todo su mandato presidencial hasta que logró que se incorporara a la República, porque como él mismo decía, en la bandera argentina hay espacio para más de 14 estrellas, pero no puede eclipsarse ni una sola. Con orgullo, los entrerrianos podemos decir que tenemos al primer presidente constitucional y al que forjó la Unión Nacional. De esta manera damos por finalizado este acto. Muchas gracias.